Ya lo tenemos presente aquí, 14 de diciembre. Profe, ¿y en enero cuándo empezaríamos? Comenzaremos por ahí el 25 de Febrero. febrero. ¿El 25? Sí, se comienza tarde. Ah, mejor, mejor, hay espacio. Sí, 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 sí. Descansar Y sí, de tantas alumnas preguntaderas. Señora, y todavía vía virtual para esa fecha, Dios yo, mediante. yo creo que sí. Yo creo que sí, porque miren que ahorita se están agravando la situación. Sí, Ahorita pero la no, gente no se cuida, profe, no se cuidan. no se cuida y es complicado. Buenas noches, profe. Buenas Astrid noches, Verónica Leo. buenas noches, Astrid. Sí, no, la gente no piensa en la magnitud en serio en la que estamos, en el problema que estamos, en el problema serio que estamos en Europa. Están pensando en volver a cerrar Sí, y es complicado ese tema de volver a cerrar porque uno se aguanta la primera encerrada y dice uno, bueno, me voy a encerrar porque viene, pero ya la segunda encerrada, Hola, dudo. profe. Buenas noches. Buenas noches. Una, Dudo que uno se encierre y sin decir nada. Entonces, profe, sí, una pregunta. Qué pena interrumpirlo. tranquilo, Usted no subió el link, ¿cierto, profe? yo Ah, les envío, no, ya, me equivoqué, profe. Qué pena. tranquilo, no se preocupe, tranquilo. Sí, profe, no, pero entonces, que haya medio económico y todo, y salud, pues uno estar encerrado, qué rico, ese sol que hace azotante, todo el raterío que hay, toda la inseguridad. sí, totalmente, total, Luz, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo soy una persona muy casera, sí, que Y me yo gusta también, estar profe. que me gusta estar en mi casa, que me gusta ver mis películas y eso, pero no toda la vida puede estar uno aquí encerrado. Sí, En como un ca- recluso, ¿verdad? Ajá, como si Pues, estuviera profe, preso, sí. pues Las sí. 3 comidas Lo que, al pa- día, sí, todo bien, pero y la vida, lo que les venía La diciendo, libertad, ¿para cuándo sí. la vida? ¿Para cuándo la vida? lo que Entonces, pues, pasa es que lo que pasa es que ahí hay muchos factores que implican lo que es otra vez la cuarentena, ¿no? Hay muchas personas que dependen económicamente de su trabajo, ¿no? claro, Entonces, el pues, día que no, el día que no, eh, eh, el día que ajá, no trabajen no comen. sí, o sea, que los Uy, gastos sí, es son triste fijos, para son algunas fijos, el agua personas. llega, la luz llega, o sea, son constantes, ¿sí? Sí, Entonces, pues, eso siempre implica bastante, o sea, es una balanza que perjudica a muchos, por lo menos en claro. la familia, pues la mayoría trabajamos, o yo no, porque yo tuve un accidente, Ujú. pero la mayoría que trabaja presencial, entonces, cerrar en un día, pues implica pérdidas. Claro, claro. ¿Sí? Y dígame, los ahorros que tienen las familias colombianas son Sí, los pocos o los nulos que habían, pues nos lo gastamos en sí. la primera pandemia. Ahorita No, pues imagínate, no, en la primera por cuarentena. Ahora eso, por eso es que incrementaron los índices de criminalidad, los de robo, los de Ujú, inseguridad, por lo mismo, por la misma necesidad que claro. había, pues no hay más nada que hacer. Inclusive también aumentaron también los casos de violencia intrafamiliar. Sí, No, entonces, eso es un problema de todos los ámbitos, sí, económico, social, de salud, todo, eh, Económico, en todo, cuanto todo, todo, sí, eso todo sí es verdad. porque todo se atrasa, la tecnología, todo. No crean que va a ser los mismos inventos que van a salir este año si trabajamos 6 meses del año, ¿sí? O sea, redujimos nuestra capacidad laboral a 6 meses. Entonces es muy complicado. Este año fue difícil y, y listo. Mañana, el día de mañana, Se sale la dice, cura ¿no? del coronavirus. Se dice, ¿no? Que dice que llega otro peor, ¿no? O sea, Sí, si ese sí, fue el que llegó, eso ay, viene Ah, así. claro, tiene que haber progreso para otras pandemias, claro. Ajá. entonces, Y ya los gobiernos también vieron que esto nos tenía asustados, que duraron un mes con el control total del país y nosotros encerraditos en la casa viendo Netflix y ya.
Entonces, Lo que incrementa esto, son los gastos de la luz y el agua. No me nombre, créanme, no me nombren Dios, el gas y la luz, Dios mío. esa luz llega por los cielos en estos A mí me calores de Cúcuta. dijo que pagaba 70, extra todo y me está llegando de 160.000 pesos. Nosotros también, yo pagaba como 120 y ahorita estamos pagando como unos 300.000 pesos de luz. Estrato 3. Profe, pero uno va a centrales eléctricas, ellos le redactan un documento y luego uno lleva otro y allá le formalizan 15 días hábiles y le dan respuesta. Pues en años anteriores, cuando hice eso, ellos le favorecen a uno y le fabrican allá mismo un nuevo recibo, porque ellos tienen que arreglarle a uno esa situación porque es ilógico. No, sí, no, no, es una cosa impresionante. Un consumo, nosotros nos dejamos colgar durante 2 meses y ya eran 600.000 pesos, imagínense, ya son 600.000 pesos del alma. Sí. Entonces, está complicada la vaina, pero bueno, vamos a hablar de cosas buenas, solo cosas Sí, bonitas. pero ¿sabe qué, profe? Esta pandemia nos enseña que debemos ahorrar, debemos ser como las Ujú. hormiguitas, Sí, esto, sí, 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 labrar sí. en tiempos de cosecha y todo para cuando haya tiempo de escasez, como hace la hormiga cuando hay Cuando, invierno. cuando, cuando sea invierno, entonces tener nuestra Eso tulita. es muy sabio, profe. Tenemos que Ujú. aprender a Bueno, reducir. bueno, chicas, ustedes hablan pajarilla sabroso. Yo sé que nos ponemos a hablar paja y nos dan las 10 de la noche aquí. Vamos a ver qué hacemos acá en esta clase. Bien, entonces, yo no sé si yo les había hablado de una aplicación. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, Aló, profe, muy, pero muy pasito. muy pasito. Sí, ¿Así señor, mejora o así empeora o así es igual? mejoró. Mejoró. Ya yo se lo Profe, escucho bien. por, profe, por allá están lloviendo, por allá está lloviendo, pues por Sí, acá, sí, sí, no, sí, está brisando por acá. no, y con este clima, un viernes, ya exhaustos, pues imagínense, Qué rico, mejor la clase sea más amena, o sea, más fresca. Esto, sí. Bueno, entonces que no sea sé si yo la... corta, Vamos al tema entonces. Yo no sé ok, si usted les ha hablado al respecto de iVoox, la aplicación de los podcasts. ¿Ustedes saben qué es un podcast? ¿Alguna sabe qué es un podcast? ni idea. Bueno, ese es el tema de moda No, ni hoy en idea. día en las redes sociales y en todo. Entonces, ¿qué es un podcast? Un podcast es un programa de radio, ¿sí? Pero este programa de radio, la virtualidad o la ventaja que tiene es que vence la barrera del espacio y del tiempo. ¿Por qué digo esto? Digamos, si usted vivía en Bogotá y le gustaba el programa de la FM los viernes a las 3 de la tarde, por ejemplo, ¿sí? Y usted se va y usted se vino a vivir a Cúcuta. Entonces, primero, la franja o los programas que presentan en Bogotá en la radio, diferentes, ¿sí? Y además, pues usted a esa hora comenzó a trabajar aquí en Cúcuta y no está pendiente de la radio. Entonces, ¿qué hace? Entonces ahora existen estos podcasts, que son los programas de radio grabados y subidos al, a las plataformas. En este caso tenemos la plataforma como lo es iVoox, que es una plataforma donde encontramos todo tipo de podcasts. Además, además de podcasts, también encontramos libros, audiolibros. Entonces, por lo menos, vamos a buscar qué tipo de audiolibros podemos encontrar en esta aplicación. Tenemos La ciencia de hacerse rico, mire, 2 horas y 42 minutos, entonces usted escucha 15 minutos hoy, 15 minutos mañana, 15 y así sucesivamente, y en cuestión de una semana se puede estar escuchando un libro, que no es lo mismo que leer, ¿no? Esto nos ahorra pereza, pero también nos ayuda para la gente que, digamos, va manejando. Los camioneros, los taxistas escuchan un libro, ustedes que se suben a la buseta o al transporte público y quieren escuchar un libro o escuchar algo que les dé tranquilidad, que sea algo diferente a los problemas que escuchamos todos los días. Entonces, pues nos ponemos a escuchar un libro porque leer en un carro, pues nos daña los ojos, ¿cierto? Entonces
les ofrezco esta posibilidad o el mundo les ofrece esa posibilidad de leer con los ojos cerrados. Y miren, aquí tenemos X cantidad de libros, muchísimos libros. Miren, tenemos poemas de Pablo Neruda, El Santo, el Surfista y el Ejecutivo, El Cuervo de Edgar Allan Poe y 10 páginas más de libros y eso que hay muchísimas más. Esta es una de las aplicaciones, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones. Pues, yo escucho mucho por iVoox. Miren todas las cantidades de audiolibros que hay y de todos los temas, ¿no? Si nosotros ponemos una educación infantil, vamos a ver el tema de nosotros. Miren, la educación infantil desde el punto de vista de la pedagogía, parte uno y parte 2, los TIC en en el aula, en la educación infantil, en fin, miren, cantidad de podcasts que nos podrán ayudar al tema que estamos hablando. Entonces, es muy interesante y también lo podemos utilizar de ocio, tanto como para saber de cosas nuevas de la actualidad, como también como de ocio. Entonces, podremos, por lo menos, les doy un ejemplo. A mí me gusta mucho escuchar una vaina que se llama La llamada de la luna. Sí, es un canal de un señor español y cuenta historias de terror y de miedo y anécdotas que son muy, muy, muy entretenidas porque el man utiliza una edición de sonido muy buena. Entonces pareciera que lo transporta a uno en el tiempo, lo hace llegar a uno a a la historia con efectos de sonido, con diferentes tipos de cosas que lo hacen muy interesante. La, o sea, créanme, mire, dura 2 horas más o menos cada audio y a mí se me acaba el podcast y yo quiero más, quiero escuchar más, porque se me hace que es muy cortico. Entonces, definitivamente es muy bacano. Digamos, él sube cada 8 días, programa, sube el programa. Mira, ya todos los he escuchado, y tiene más de 100 programas. Entonces, les propongo eso, les propongo que en vez de ver un video en YouTube o hacer ese tipo de cosas, pues algún día descarguemos. Además, la aplicación que existe para Android nos permite descargar audios, ¿sí? Y escucharlos cuando no tenemos internet. Entonces podríamos organizar los audios, digamos, en la noche. Dejamos, uy, me interesa esto, lo voy a descargar y en el transporte lo escucho, o en mi hora de descanso en el trabajo lo escucho, o cuando tenga oportunidad lo voy escuchando poco a poco, de a 15, 20 minutos que escuchemos, pues será muy bacán. Hay diferentes aplicaciones, ¿no? Google también tiene ahora, no había visto la herramienta de podcast de Google. No había, no había visto las herramientas de podcast de Google, pero también y también tiene muchísimos canales de podcast y todo eso. Entonces, es muy interesante también escucharlos. Son varias radios, miren, Radio Ambulante y todo eso. TED en español, que TED es un canal como son conferencias de gente importante y gente que sabe de la cosa, eh, y sobre temas en específico, crianza de niños, educación infantil, pero son exposiciones muy interesantes porque son gente muy preparada. Entonces, de todo podremos encontrar en estos canales, ¿sí? Mire, por lo menos los temas. Cómo usar la cultura para incluir a la gente con discapacidad. En la pareja la culpa la tiene el otro. Las bacterias y la soberbia humana. Los castigos y gritos de la educación de nuestros hijos. Diferentes temas que podremos encontrar que son muy interesantes, créanme que sí.
Bien, entonces, ahora sí, vamos con el tema. Técnicas de estudio. Entonces, ¿por qué debemos leer deprisa? ¿Sí? Leer deprisa utilizando las técnicas adecuadas te permite leer más y memorizar mayor cantidad de contenido en menos tiempo. Imagina que por un momento que la semana que viene tienes que presentar un trabajo a tu profesor y que para hacerlo correctamente tienes que leer 3 libros. ¿No sería fantástico que además de darte tiempo para leerlos, los entendieras y así pudieras realizar un estupendo trabajo? Entonces, obviamente, ¿quién no quisiera leer mucho más rápido y poder entender todo lo que se lee? ¿Sí? Así pudiéramos estudiar para una materia una simple noche, una simple hora y poder entender mucho mejor. Yo nunca he creído en que uno lee más rápido por arte de magia. No, eso son culturas de lectura que se tienen que uno puede llegar a perfeccionar. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace es esto, pues leyendo. Es la única manera que nosotros tenemos de perfeccionar un arte. Si nosotros queremos eh, aprender a escribir, ¿cómo es la única manera de que podamos llegar a escribir? Pues escribiendo. Y de esta misma manera funciona. Pues ¿cómo podremos llegar a leer? Pues leyendo mucho. Si no leemos, no pretendamos que coger un texto, si no leemos nada a la semana y llega el domingo la opinión y eso, y leemos cosas muy sencillas como el tema de actualidad, el tema de, de las, no sé, de los chismes, pues no van a ser un gran reto para nuestras mentes, sino simplemente va a ser ahí una lectura, palabras conjuntas que dicen un chisme. Entonces, algunas de las aptitudes necesarias para una buena lectura tienen que ser o son que la capacidad de leer y comprender a altas velocidades, momento, la capacidad de leer y comprender a altas velocidades, ¿sí? La capacidad para usar un ritmo variable en función de la finalidad y la dificultad. Lo que les venía diciendo, lo que les venía comentando, no es lo mismo leer un artículo científico que una sección de chismes del periódico. Pues con qué vamos a leer con eh, o con mayor rapidez o con mayor agilidad, pues simplemente vamos a leer con mayor agilidad los chismes porque vienen con palabras mucho más fáciles de entender. En cambio, un artículo científico pues se necesita para poder para poderlo entender un conocimiento previo del tema. Entonces, capacidad para comprender las ideas principales o los pensamientos centrales del material de la lectura. Eso también es muy importante, ¿sí? Sacar las ideas principales de una página, pues podría hacer la diferencia de entre entender el tema y definitivamente volver a leerlo porque no entendí nada. Entonces, si nosotros tuviéramos la capacidad de primero, inclusive, eso es una de las técnicas que se dicen que voy a explicar ahorita, que es como subrayar o tener en cuenta la idea principal del texto para poder leer y comprender mucho más fácil. La capacidad para comprender y retener los detalles. ¿Qué tanto nosotros retenemos detalles? ¿Qué tanto ejercitamos nuestra memoria diariamente? Si la ejercitamos, si hacemos ejercicios de memoria que nos ayudan a, a ejercitar esta, no creo. No tenemos esa costumbre. Por lo menos uno de los ejercicios simples que uno tiene para ejercitar la mente es ponerse el reloj primero en la mano que no se acostumbra. O sea, no sé si ustedes acostumbran a ponerse el reloj en la mano izquierda, pues lo pasan a la derecha. Y después voltear el reloj, o sea, que se vea la hora al revés. Así forzamos a nuestro cerebro a pensar un poco más y a gestionarnos un reto mental y a decir,
Mire, pude leer el reloj rápidamente con el reloj al revés. Son retos fáciles y son cosas fáciles que nos ayudan a ejercitar nuestra mente para cuando realmente se necesite. Buena retención generalmente, capacidad para apreciar la organización del material y la capacidad para leer de manera crítica y valorativa. Bien, entonces, ¿cómo leemos? Leer implica tanto físico como mentales, ¿sí? Elementos físicos, tanto elementos como físicos como mentales, ¿sí? También respecto a los elementos mentales, diremos que el término lectura será para nosotros sinónimo de comprensión. Y respecto a los elementos físicos, diremos que el movimiento de los ojos y la lectura consiste en tres actividades. Entonces, tenemos como primera actividad el movimiento de los ojos, tenemos la fijación, que tiene lugar cuando tus ojos se detienen. Es el momento en el que se lee. Los movimientos sacádicos. Si observas los ojos de alguna persona que está leyendo, verás que los movimientos no son suaves, sino que el ojo o el iris, ¿sí? Lo que podamos percibir nosotros, se mueve y da saltos de de un momento a otro. Entonces, no sé si ustedes han percatado en eso, pero el ojo hace como un movimiento así, ni siquiera es algo lento. Nosotros lo percibimos algo lento aquí en nuestro cerebro, pero nuestro ojo está moviendo a altas velocidades. La barrida de retorno. Cuando los ojos alcanzan la final de la línea y pasan a la siguiente realizando este tercer movimiento. ¿Sí? Entonces aquí estamos leyendo, y se acaba la línea y pasamos aquí abajo. Esa es la barrida de retorno, como una máquina de escribir, de esas vías que ¡pim! Y se regresaban. Ahora, ¿cómo leen los buenos lectores? Los lectores eficientes leen el material aproximadamente de 3 a 5 veces más deprisa. Claro, por eso es que hay gente que llega a leerse 3 libros semanales. Pero ¿cuántos libros habrá leído ese señor o esas personas antes de leerse 3 a 4, 5 libros semanales? Pues tiene que haber sido un lector muy ávido durante mucho tiempo, ¿sí? Yo soy capaz de leerme uno en 2 noches, por ahí de unas 300 hojas. Bien, ¿cuánto llevas leyendo tú? Desde siempre, desde quinto por ahí o sexto, nos ponían a leer obras en el colegio. ¿Qué tipo de libro lees? ¿Qué tipo de libro? Por ejemplo, ahora último uno que se llama Mujer Millonaria, o uno de Robert Kiyosaki, cosas así. Ok, pero mira, ahí tenemos el ejemplo. Mire, desde quinto de primaria está, ¿cómo es tu nombre? Marjorie Zúñiga. Mayerly, mire, desde quinto de primaria está leyendo. Pues entonces, Dígame. desde el quinto primaria está leyendo, entonces está ejercitando sus ojos para la lectura y su cuerpo y su mente está enfocada en eso porque ya lleva un entrenamiento. No pretendamos que de la noche a la mañana nosotros seamos buenos lectores cuando nunca hemos cogido un libro o Y cuando nos lo da otro es que pues las trasnochaditas leyendo, pues eso también hace que uno le agarre amor a la lectura. Y también leer algo que les guste a ustedes. A mí me parece eso muy fundamental. Comenzar a leer cosas que a uno le gusten realmente ayuda y incentiva la lectura. ¿Usted qué dice, Mayerly? Que es la lectora ávida de la clase. Claro, porque es que si uno no tiene interés en lo que quiere leer, porque mucha gente pues también hace la lectura por obligación de que me dejaron este libro. Pero por ejemplo, yo tenía un compañero que es psicólogo y ¿Sí? me dice que yo podía ser incluso más psicóloga que otros que les ponían a leer contenido por obligación, porque a mí me gusta leer mucho sobre esos temas de Claro, psicología, claro. cómo actúa el ser humano, relaciones interpersonales, puras cosas así. Ah, no, Y obvio, eso pues. es justo, eso influye en que uno siente interés hacia el libro.
Ah, sí, claro, claro, claro. O sea, el tema definitivamente del libro ayuda muchísimo a la atención que pongamos en él. De todas maneras, muchas gracias por la participación, Mayele. Entonces, leen entonces aproximadamente de 3 a 5 veces mucho más rápido, como la compañera Mayerly. Además, tienen un movimiento de los ojos suave y rítmico, ¿sí? Mientras van avanzando a lo largo del material, con pocas regresiones o relecturas del material. Ahí es cuando nosotros comenzamos a leer y a leer y a leer y a leer y a leer, cuando terminamos el párrafo. Pero yo, ¿qué fue lo que leí? Pues vuelve y relea. Lea, lea, lea. Pero yo, ¿qué fue? Pues porque estamos pensando en, uy, qué rico esta lluvia. Uy, sí, qué rico. Y realmente no nos damos de cuenta ni de qué estamos leyendo. Sus ojos siempre están en el lugar previsto. En vez de ir vagando por la página, siempre se encuentran en un punto fijo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Estos lectores sabidos o los buenos lectores expanden su punto de visión. Entonces pueden que casi que abarcar toda la página con solo tener los ojos listos y el libro a cierta posición de la cara o de los ojos. Entonces, uno no, uno tiene que estar ahí pegado al libro y leyendo muy cerca. Marta Moreno nos dice, a mí me gusta leer, pero a veces me da por escribir. Qué interesante, tenemos lectores y escritores aquí en proyecto. También tiene una amplia zona de enfoque, que es lo que yo les venía diciendo. Sobre las palabras, han reducido su nivel de subvocalización, de decirse a ellos mismos las palabras a un mínimo. O sea, que ellos no leen en voz baja como lo hacían o como lo hacen los niños pequeños, que eso educa, pero nosotros tenemos que comenzar a dejar esos hábitos, ¿sí? Eso educa en el momento de decir, siga con el dedo las oraciones. Eso inclusive es uno de las recomendaciones que yo les doy acá. Si ustedes quieren comenzar a leer más rápidamente, pues sigan la lectura con el dedo y verá que van a aumentar mucho la velocidad, porque su ojo va a comenzar a ver la punta del dedito moviéndose a través de las líneas del escrito, por así decirlo. Tiene un enfoque flexible y sistemático para muchos tipos diferentes de materiales, así como buena concentración y muy buena memoria. Como leemos nosotros, los malos lectores, leen toda a la misma velocidad y ustedes saben que hay que disminuir la velocidad de la lectura o aumentarla cuando eh, la dificultad del texto lo amerite, ¿sí? Realizan movimientos ineficientes de los ojos, regresiones innecesarias, o sea, vuelven para atrás para releer material que ya habían leído. Muchas veces nos pasa eso, ¿sí? Inclusive con palabras, nos regresamos ya haberlo entendido, ¿sí? Pero nos perdemos, por así decirlo, en las hojas y nos regresamos a la página, al renglón atrás y lo volvemos a leer. Pero uno dice, pero ya lo leí, ¿qué pasa? Entonces nos tendríamos que ayudar con el dedo, que eso no está mal, eso no, inclusive eso, o sea, si son técnicas que ayudan a mejorar la cosa, pues no creo que deberían ser castigadas por la opinión pública. Y además, ¿a usted qué le importa que digan, ay, mire, está leyendo con el dedito? Pues, de mala, hermano, eso sí ya es problema mío. Si yo quiero leer con el dedo o sin el dedo, son técnicas que mejoran mi lectura. O si usted qué técnicas de lectura está implementando. Y ya con unas palabras así, lo desarma a la persona que sea. Tenemos movimientos arrítmicos. Saltan sus ojos alrededor de la página, especialmente cuando están cansados. Eso sí es ley. Cuando yo he leído mucho o cuando he estado mucho tiempo en el computador, ya a estas horas por lo menos me brincan las palabras. Y ustedes notarán que cuando estoy leyendo me equivoco mucho. Es por eso, porque ya llevo más de 8 horas dándole aquí al computador.
Entonces, primero no tengo como la cultura de estar metido en un computador, porque, bueno, mi trabajo es muy de diseño, pero además, pues yo entré de profesor el semestre pasado, o sea que todavía no me he entrenado lo suficiente como para mantener 1 hora y media aquí hablándole a una pantalla y viendo la pantalla, que para mí es desgastante. Tenemos también los barridos de retorno defectuoso. Cuando termina una línea, no vuelven rápidamente la primera palabra de la siguiente. Entonces terminamos la línea y vamos aquí, barridas, no, yo ya leí barridas. Entonces comenzamos, primera palabra de la siguiente. Entonces ahí ya perdimos tiempo. ¿Y si cuántos renglones son? Son 20 renglones y perdemos 0,5 segundos en cada salto de renglón, pues vamos a perder 1 segundo por cada 20 renglones. Entonces, pues ahí es donde tenemos una falla importante. Poca superficie de fijación. Percibe solo 4 palabras cada vez que tus ojos se fijan. O sea, si voy por acá, entonces Jesús y cada vez que sus ojos se fijan, solo tengo para ver esas 4 palabras. Entonces es una poca o nula superficie de fijación. La subvocalización. Se dicen palabras según van leyéndolas. O eso de que comienzan a leer y comienzan a escucharse y uno voltea a mirar y bueno, este man, ¿qué está haciendo? Pues entonces está subvocalizando, entonces está leyendo en una voz muy baja, que eso sí, si ustedes lo ayudan, pues a concentrarse, pero no, o sea, las palabras en la mente viajan mucho más rápido que las palabras que salen de nuestra boca, ¿sí? Mientras usted dice 5 palabras, en la mente está pensando 10 y 20 palabras al mismo tiempo. Entonces, si nombramos todas las palabras o si leemos en voz alta todo el libro, pero vamos a tardar mucho más que si simplemente la pasamos y la procesamos por nuestra mente. Entonces, esta es la gran diferencia. Y la concentración, que me parece un dato importante en, en la lectura rápida o en la lectura en sí, si no nos concentramos va a ser muy complicado de que algo fluya. Sí, esto puede ser que estemos leyendo algo que nos guste, pero simplemente si estamos pensando en la luz, y nos va a salir muy caro el recibo de la luz y yo no sé qué, yo no sé qué, pues no va a salir nada y no vamos a entender nada. Y no vamos a entender nada. ¿Listo? Métodos para incrementar la velocidad. Entonces aquí tenemos que el método del dedito, lo que les venía yo estoy diciendo a ustedes, seguir el dedo empleado como si fuera un puntero que marca de esta manera, que marca el ritmo de lectura, es la mejor herramienta para adquirir mayor velocidad y conseguir fijaciones más amplias. ¿Cómo, cómo tienes que usar el dedo? Muy sencillo. Tienes que subrayar con el dedo cada línea de la página de margen a margen mientras lees. Esto dará a tus ojos un enfoque definido sobre la página. Y además obligas a los ojos a seguir al dedo y así eliminan fácilmente las regresiones innecesarias. Además, el tiempo que tus ojos avanzan más deprisa a lo largo de las líneas, empezarás a captar más palabras, fijaciones más amplias. Entonces, mire que tenemos los parámetros que hacen un buen lector, que son los de aumentar disminuir las regresiones y aumentar la fijación, un campo de definición más larga, y leer más rápido o aumentar el número de palabras en el que procesamos eh, por segundo, por así decirlo. Entonces, esto es un método que yo les aconsejo que sigan si ustedes creen que si están leyendo y no entienden, o creen que si ustedes están leyendo y están pensando en otra cosa, esto ayuda a concentrarnos primero en la trayectoria del dedo y nos hará enfocar muchas más palabras al tiempo,
¿sí? Entonces, me parece un método sencillo y que podemos poner en práctica. Y como les digo, sin pararle bolas a la persona. Bien, entonces el ejercicio que les propongo es, coge un libro y comienza a leerlo a toda velocidad, siguiendo el movimiento de la mano e intentando leer el mayor número de palabras. No te preocupes si no lees todas las palabras. En este ejercicio lo importante es ir rápido. El efecto que conseguirás es similar al que ocurre cuando vas en un coche a 120 kilómetros por hora y de repente bajas la velocidad a 50 kilómetros. Parece que vas estático o parado, pero no se te ocurra bajarte del coche con la lectura igual. Cuando termines los ejercicios y leas comprendiendo todas las palabras, aunque te parezca que vas lento, seguro que vas mucho más rápido que antes de hacer ejercicio. Haces este ejercicio de 5 a 10 minutos durante 5 días. Segundo ejercicio que les propongo. Coge otro libro y dale la vuelta. Sí, ponlo al revés. Cabeza abajo. Ahora, intenta leer siguiendo la mano. Seguramente los ojos tenderán a quedarse atrás para entender las palabras, pero tú oblígale a que sigan los ojos. Haz este ejercicio durante 5 minutos, lo que les venía diciendo. No les vengo a dar la fórmula secreta para leernos 5 libros diarios. No, yo vengo a darles ejercicios y técnicas y herramientas que ustedes pueden emplear para poder, para poder o comenzar en este mundo de la lectura rápida. ¿Sí? No hay una receta mágica o secreta que nos digan, mire, si usted se toma 3 cabezas de murciélago y 4 dientes de ajo, le da coronavirus. No, mentiras. Lee muy rápido. No, eso no existe. Tampoco existe que con la magia entonces vamos a leer más rápido, vamos a atraer al hombre o a la mujer de nuestra vida. No, haga las cosas bien, trabaje por ese amor, ¿cierto? Todo en esta vida es sacrificio y de tenacidad y de constancia. Es exactamente lo mismo con esto. Tienes que poner de tu parte, querer leer, querer avanzar en tu lectura, querer avanzar en tu estudio, querer ser alguien más para poder definitivamente superarse como persona y como estudiante. Tenemos el movimiento con S, ¿sí? De la mano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener la página del libro, una página del libro cualquiera, ¿sí? Con X cantidad de renglones de, obviamente, de letras y de palabras. Lo que vamos a hacer es coger con el dedo, con el lapicito que se vea, y ir de esta manera, detectando palabras que nos vayan llamando la atención. Entonces, el río, más, caudaloso, cocodrilos, antigüedad. ¿De qué está tratando esta página? Pues simplemente está tratando del río Nilo, ¿sí? Entonces, está tratando del río Nilo. Entonces tienen que van a hablar de los cocodrilos, tienen que hablar de las subidas grandes de cuando subía el río Nilo y tapaba todo el agua y el desierto y los egipcios, el papiro, los cocodrilos. Muy bien. Y ahora sí, entramos a leer. Entonces el movimiento ese sirve para controlar la velocidad y ampliar las fijaciones. Este movimiento se utiliza para simulacros de lectura, para repasos y para análisis previo. ¿Sí? O sea, no sirve para la lectura en sí, sino nosotros son métodos que utilizamos para poder llegar a una lectura rápida. Entonces no sirve como método de lectura normal, ¿sí? Debes tener en cuenta que tu mano está definiendo una zona
a la que deben mirar tus ojos. Por eso no te preocupes si no puedes leer cuando vas más atrás. Entonces, ya saben, entonces cogen la página o el artículo que vayan a leer y comienzan a sacar palabras con la mano en S, haciendo la trayectoria con el dedo en S, y sacan palabras y sacan la idea principal, o por lo menos de qué se trata este texto. Ese es el objetivo de este método. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que apoya este método? Entonces, en un libro selecciona 3.000 palabras. En el apéndice te indico cómo puedes saber las palabras que hay en una hoja. Segundo, tu objetivo es hacer un simulacro de lectura de esas 3.000 palabras en un minuto y utilizando la técnica de la lectura en esto. Después de acabar con la sección de 3.000 palabras, apunta cualquier palabra que recuerdes haber visto y separa otras 3.000 palabras y repite el mismo ejercicio. Añade 5 páginas a la sección de que acabas de leer y haz un simulacro de lectura de esa sección. Otra vez en un minuto. Repite los pasos 1 al 5 durante 50 minutos. Bien. Tenemos el movimiento caótico. El movimiento caótico, un momento por favor. A mí me sacó el Meet, ya no me deja ingresar porque mi internet está muy lento, está lloviendo acá y eso interfiere la señal. El movimiento caótico sirve fundamentalmente para ampliar las fijaciones. Este movimiento se utiliza únicamente para simulacros de lectura. No sirve como método de lectura normal. El movimiento consiste en mover la mano por la página sin un rumbo fijo. Entonces, el movimiento en S, como su nombre lo indicaba, pues vamos haciendo una trayectoria en forma de culebrita, ¿sí? Buscando las palabras principales del texto. Ahora vamos a comenzar a utilizar el movimiento de la mano más caóticamente, o sea, en todas las direcciones posibles que tengamos. Entonces, se va a ver algo así. Entonces comenzamos por aquí, subimos por acá, bajamos por aquí, recogemos toda la información posible, ¿sí? Y lo mismo, entonces por aquí encontraste piro, papiro, y por acá encontraste egipcio, y por acá encontró esto, Tutankamón, y por acá encontró son palabras que nos ayudan a entender el texto y sin haberlo leído. Con tan solo 5 palabras, yo podría resolver fácilmente de qué trata toda esa página. Intentando también entender qué es lo que dice la página, ¿sí? Entender lo que dice es francamente difícil, pero no olvides que este movimiento tiene como objetivo únicamente que amplíes el área de fijación. Entonces, el área de fijación es lo que yo les comentaba a ustedes de las palabras. Entonces, si el mal lector tiene para 4 palabras, o sea, para leer o ver esas palabras al mismo tiempo. En cambio, un buen lector pues abarca todo esto y es capaz de leer mucho más rápido porque lee todo eso casi que al mismo tiempo. Si nosotros vamos leyendo de 4 en 4, en 4, en 4, ¿sí? El buen lector entonces 6, 8 palabras, 10 palabras en el mismo tiempo. Entonces, claro, va a leer mucho más rápido que nosotros. Estos son los ejercicios que menos tiempo requieren. Entonces, coge un libro y durante un minuto, utilizando el movimiento caótico, intenta leer lo que pone. No es conveniente ir muy rápido, porque no serás capaz de leer nada. Una vez transcurrido el minuto, escribe en una hoja lo que has entendido. Repite este ejercicio 5 veces durante 5 días. Volvemos y decimos, entonces, no solo es de hacer una sola vez y ya, sino hay que hacerlo varias veces para que surta efecto esto. Bueno, chicas, vamos a
hacer un momentico una parada técnica y vamos a una pausa activa. Entonces, para que no estemos tanto tiempo sentados ahí, pausa activa, 2 minuticos, sangre al cerebro, nos oxigenamos, movimientos de estiramiento muscular, porque ya llevamos como unos 20 minutos, no sé. Y es algo corto, ¿no? No es ahora es que se pongan a hacer spinning acá y uno. Y ya. No, no, no. Son movimientos cortos que tampoco nos dejen cansados ni agotados, sino simplemente es circulación de sangre al cuerpo, que llegue oxígeno al cerebro y que podamos seguir entendiendo las cosas. Sí, también que nosotros los culichupados sentados en esta silla, eso duele. Entonces eso es un invento, un culichupado, esas pausas activas, mentira, que le dolía la cola y entonces se levantó a hacer ejercicio. Entonces, esto, hay que hacer pausas activas. Miren en Europa, cuando en los viajes muy largos en avión, existe la silla del avión, entonces usted la puede recostar, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hacen, ¿no? Se recuestan y se echan en esa silla. Y la silla viene diseñada para que ella sola comience a retraerse sola, hasta que 1 hora, 2 horas después esté así. Y uno dice, pero ahora, ¿será que esta silla está dañada o qué? Porque yo la recuesto y vuelvo a... No, es a propósito que hacen eso, para que si usted esté durmiendo, se vaya levantando la silla poco a poco. Es tan sutil el movimiento que usted piensa que realmente está dañada, pero no, no está dañada, es que es eso. Eh, Cuando uno está en el aire o cuando están volando, hay mucho más peligro de que de que le dé una trombo, ¿sí? Que le suba un coágulo a la sangre, que le suba un coágulo de sangre al cerebro y pueda usted morir, o al corazón y se pueda morir. Entonces se coagula mucho más la sangre y estos pausas activas y estos movimientos repentinos y estos pararse del asiento ayudan a que esto no ocurra. Bien, entonces continuamos. Bueno, entonces ya vemos cuál es el ejercicio del movimiento caótico y ahora vamos a ver la lectura de dos en dos. Piden arroz. Eh, la lectura de dos en dos líneas sirve para leer y para hacer simulacros que te ayudarán a ampliar las fijaciones. Al principio parece imposible poder leer de dos en dos líneas, pero prácticamente lo conseguirás, ¿sí? Practicando lo conseguirás. No todos los textos pueden ser leídos de dos en dos líneas. Esta técnica la puedes utilizar sobre todo en documentos que están divididos en columnas, por ejemplo, los periódicos, algunas revistas, etcétera. Entonces, ¿qué es en dos en dos? De dos en dos, entonces, dos pilas, dos no leo, dos leo. Entonces sería la lectura de dos en dos, pero prácticamente periódicos, algunas revistas. Eso es de dos en dos. Ayudan a leer mucho más rápido cualquier cosa. Imagínense, estamos leyendo en la mitad de tiempo porque estamos leyendo la mitad de palabras. Tan simple como eso. Entonces, ¿te imaginas leer el periódico en la mitad del tiempo? Pues eso es lo que conseguirás si practicas lo suficiente y no te desanimas al principio. Como todas las técnicas de lectura, eso también cuesta al principio y las primeras veces uno no se entera de nada de lo que ha intentado leer. Esto es bueno porque significa que estás luchando contra tus viejos sistemas de lectura. Sigue practicando. El ejercicio consiste en coger un periódico que tenga columnas y leer un artículo de dos en dos líneas. Una vez leído, apunta en un papel de qué trata el artículo. Realiza este ejercicio con 5 artículos durante 5 días. Definitivamente, la escritura después de la lectura es fundamental
para poder entender y para poder llevar a buen término el tema, ¿no? Esto ayuda a afianzar directamente los, afianzar directamente los conocimientos, ¿sí? El conocimiento que estaba flojo directamente cuando lo escribes ayuda muchísimo a retener esto. Entonces, siempre tengo mi cuaderno con 20.000 anotaciones de todo. Yo anoto de todo. Inclusive que cuando yo estoy hablando por celular, voy escribiendo las palabras que voy saliendo, van saliendo. Y eso me ayuda a recordar las conversaciones que tuvimos con mis clientes directamente. Entonces, pero siempre me encuentran a mí con un cuaderno y un lapicero a la mano para poder escribir todo lo que voy viendo o leyendo en el momento. ¿Cómo comprender mejor lo que se lee? Entonces, leer deprisa está muy bien. Usted puede leer como flecha veloz, pero si usted no consigue leer nada de lo que, no consigue entender nada de lo que está leyendo, pues ¿de qué sirve? No sirve de absolutamente nada, ¿sí? Entonces, para comprender mejor lo que lees, tienes que dividir la información, leer todos los conceptos, ideas, hechos y detalles con atención cuidadosa y consciente e intentar relacionar lo leído con lo que sabes de antes. Tienes que reconstruir la información de acuerdo a la finalidad que tengas. Si haces esto, dominarás la información leída y será más importante lo que tú sepas del tema que el mismo texto original. Entonces, los pasos que yo tengo para poder comprender mejor, o los pasos que te recomiendo yo para que comprendas mejor lo que estás leyendo, son como, por ejemplo, determinar la finalidad. La clave de lectura, la lectura eficiente, está en emplear solo la cantidad adecuada de tiempo y esfuerzo que exige para cumplir su finalidad. En este capítulo, eh, te propongo que antes de leer cualquier cosa te hagas unas preguntas, como por ejemplo, la descripción física del material, de dónde proviene el material, cuánto tienes que leer, eh, qué relación guarda con tu trabajo, afición o interés, es oportuno el material, ¿sí? Además, ¿por qué leer? Otro tipo de preguntas es, ¿por qué leer el material? ¿Qué te impulsó a elegir esa selección? La motivación la motivación fue interna o externa. ¿Qué tipo de información esperas del material? ¿Necesitas entender los puntos principales o también los hechos y los detalles? ¿Darás la nueva información algún uso? ¿Servirá para aumentar tus conocimientos sobre alguna materia? Deme un momento, por favor. Un segundito, ya un momento.
Porque ahorita estamos viendo los pasos, pero no, porque no está pegado. Lo pone en el cuarto, uno de los cuartos, pero Aló, ¿me escuchan? Qué pena con ustedes, chicas. Sí, señor, y lo escuchamos. Qué pena con ustedes. Un percance, pero ya volví. Entonces, ¿por qué vamos a leer este material? ¿Qué te impulsó a leer esa sección? Si no, obviamente nosotros nos preguntamos nosotros mismos ese tipo de preguntas, pues nosotros mismos nos vamos a responder. Y vamos a hallar el por qué, el cómo, el dónde, el cuá, el poquecuá. Todo lo vamos a encontrar y nos va a interesar de alguna u otra manera más. ¿Sí? Mire, este libro es de mi escritor favorito. Este artículo tiene que ver con mi trabajo y con la educación de mis hijos y con la educación todo eso esto nos lleva a encontrar muchas más fortalezas para decir por qué vos estoy leyendo esto, como por qué. Pero tampoco ¿por qué? Porque ese man me lo mandó a leer y qué pereza es. Porque imagine con qué actitud vamos a comenzar a leer ese artículo o ese libro si comenzamos con esa manera de ver las cosas. La provisión del material. ¿Qué crees que va a aprender de lo leído? ¿Crees que servirá para satisfacer tu finalidad al leerlo? ¿Crees que se te resultará fácil o difícil entender la información? ¿Interesante o pesada? ¿Entretenida o seria? Después de haber leído el material, ¿estaban justificadas tus expectativas? ¿Has conseguido satisfacer las finalidades? ¿Qué hacemos nosotros con estas preguntas? Creamos y nos metemos en un pensamiento crítico y subjetivo. Todo lo que nos pase en nuestras vidas lo tenemos que preguntar
y tenemos que tener un canal abierto con uno mismo. Ahí sí, con quién es mismo, quién es, bueno, ustedes no han visto nunca el Águila Descalza. El Águila Descalza es un teatro de comedia colombiano de toda la vida. Eh, y es un señor, un orador que es impresionante escucharlo hablar a ese señor. Y tiene un monólogo donde él habla consigo mismo. Y entonces contesta el celular y, eh, ¿con quién hablo? Conmigo. ¿Quién es migo? Un chiste completo, pero entonces lo que nos dice es esto. Siempre tenemos que preguntarnos todos nosotros, ¿será que me como esa pizza? Pero es que yo ya comí. No como animalitos y llegó pizza, como comer. No, todo ese tipo de cosas eh, tenemos que preguntarnos. ¿Será que el profesor me está diciendo la verdad? ¿Será que yo sí puedo leer más rápido? ¿O será que yo estoy leyendo correctamente? Y si aplico estas normas, o si mejor, busco nuevas o trucos nuevos que me ayuden a leer, ¿será que yo le puedo ganar al profesor? ¿Será que el profesor me está diciendo lo que realmente es? ¿O es que él tiene o él vende un curso de lectura rápida y está vendiendo su material? No sé. Yo no les he dicho a ustedes en qué trabajo mi otro trabajo. Entonces, todo eso lo tenemos que preguntar. Inspeccionar. La finalidad de inspeccionar es darte cuenta del panorama general del material. ¿Sí? ¿Cómo se inspecciona? Muy sencillo. Tienes que mirar el índice de los capítulos, dibujos, gráficos, diagramas, resumen y preguntas. ¿Sí? De esta manera, tú inspeccionas a grosso modo qué es el material y de qué contiene y cuáles son las tripillas de ese libro o de ese artículo o de esa opinión o de esa columna en El Tiempo o en cualquier periódico. Con la información que recojas de la inspección el cerebro se pondrá en marcha e intentará, sin que te des cuenta, dar una visión global de lo que leerás. Perfecto. Hacer un examen previo. Consiste en avanzar a través del material a una velocidad de 3 a 5 veces superior a tu velocidad normal de lectura. Por ejemplo, podrás utilizar la lectura en S, que ya como sabemos es, vamos a hacer la lectura en S de estos párrafos. Entonces comenzamos. Avanzar, podrás, previo, las palabras, organizar. ¿Sí? Entonces tendríamos que decir que avanzar, podrías, eh, previo, organizar. De esta manera es que podemos hacer, bueno, entonces avanzar o podemos, no entendimos de qué se trata, entonces simplemente ¿qué hacemos? Pues leemos eh, o subrayamos muchas más palabras. Avanzar, velocidad, lectura, podrías, S, reunir, TIN, generalidades, previo, sensibilidad a tu mente. De esta manera, pues entonces vamos eh, haciendo un examen previo a la lectura de esta manera, con una lectura rápida, con un esbozo de lectura ahí, con una reunión de palabras y tratar de pensar nosotros, bueno, este man qué nos quiere decir, este man nos quiere decir que tenemos que leer mucho más rápido, mucho más lento, bueno, listo, entonces hagámoslo así, y pum, ahora sí comenzamos a leer. Consiste en avanzar a través de materiales de una velocidad de 3 a 5 veces superior a la velocidad normal de lectura. Por ejemplo, podrás utilizar la lectura en ese para reunir principales ideas que presenten. ¿Sí ven? Entonces, de esta manera es que funcionan estos métodos de lectura rápida. El examen previo sensibiliza tu mente para recibir y organizar la información y te muestra el esquema general. Entonces, ¿cuál es el esquema general? Idea principal, idea secundaria, título, objetivo general, todo ese tipo de cosas. Entonces lo organiza su mente sin darse cuenta. Y definitivamente, leer. No hay nada mejor para entrenar su mente que la lectura. La lectura es algo muy bonito porque nos ayuda mucho a la imaginación, ¿sí? Y no hay nada más
como es que dicen, no hay nada que venda más que un buen ejemplo. Mis padres leían, ¿sí? Mi papá leía mucho, mi mamá era muy, le gustaba mucho la actuación. Obviamente mi mami no practicó nunca eso, pero le gustaba. Y desde muy joven ella veía mm, videos de teatro y eso era cuando íbamos a Bogotá, ese era su plan favorito, de ir a teatro. Entonces, a mí siempre me gustó eso, ese temita me gustó y yo creo que por eso es que no sé si me expreso bien o me expreso mal o tengo una buena orabilidad, pero por lo menos cháchara hablo. Entonces, algo quedó de eso. Lee lo suficientemente rápido para evitar que el flujo de información se empantane y te obligue a perder la concentración. Bien. Releer y remarcar. Una vez leído el material, descansa un poco, tome agua, una pausa activa, relájese un toque. Tampoco es que nos vamos a poner a ver videos en YouTube ni nada, ¿no? Es una pausa activa, 15 segundos, un minuto. Vuelve a leer el material, pero esta vez a una velocidad 2 veces superior a la anterior. Cuando llegues a alguna marca hecha con el lápiz, reduce la velocidad y si sigues viendo que es importante, lo remarcas. Presentación visual de la información. Esta es la última diapositiva. Es importante tomar notas mientras se lee, hacer apuntes. El PIB supone 3 actividades. 1, reducir decir de otra forma. Si es posible, pon información con tus propias palabras y de forma reducida. Yo me expreso mucho con dibujos, entonces yo voy dibujando yo voy leyendo o sustrayendo las ideas. De alguna u otra manera eso me ayuda a mí para acordarme mucho más y tener una mayor retentiva. 2, la revisión. Tienes que revisar tus notas subrayando los puntos, frases o palabras claves de cada PBI. Y la reorganización, no estaría nada mal hacer un esquema organizado con todas las notas tomadas. Bien, ya sabemos cómo mejorar la concentración, ¿cierto? Vamos a cómo calcular rápidamente la velocidad de lectura. Entonces, en primer lugar, tienes que calcular el número de palabras por página. Si ustedes ven aquí, digamos, en Word, él dice la cantidad de palabras. Mire, por lo menos este archivo tiene 1412 palabras. Entonces ya sabríamos cuántas palabras por página o cuántas palabras tiene el archivo y si tiene 15 páginas, pues dividimos, sencillo. Para ello cuenta el número total de palabras de 5 líneas completas y divídelo por 5. Esto te dará el número de palabras, de medio de palabras por 5. Luego cuenta el número de líneas en una página completa, incluyendo los que no estén completos. Bueno, ya sabemos cómo sacar ese método de las palabras. Entonces, ¿cómo sacamos palabras por minuto? Entonces, leemos palabras por página por n, que es el número de páginas y el tiempo en que nos tomó leer. Y así sacamos el número de palabras por minuto. Voy a buscar aquí porque no tengo muy claro cuántas son las palabras por minuto de un buen lector, de un mal lector y de un... Profe, pero yo creo, ¿no? Si hay gente que no le gusta leer, pues menos le va a gustar calcular la velocidad. ¿Cuántas palabras lee? Eso. Mire, un lector normal sin entrenamiento tendrá velocidad de lectura en promedio de 160 palabras por minuto y un buen lector tendrá el doble, o sea, 320 palabras por minuto. Pues es como por uno sentar un precedente, ¿no? Digamos, ¿cuál es el método para uno decir avancé o no avancé en mi lectura? ¿Cómo sabe usted si avanzó o no avanzó si no tiene un método para medir estrictamente su proceso? Entonces eso es el cálculo de la velocidad de lectura, para saber
qué velocidad con la que comienzo y después de hacer los ejercicios, ¿realmente disminuyó mi velocidad o no? ¿O siguió siendo la misma? Pero a veces también es más importante la calidad que esa cantidad de Total. palabras que uno lee. Totalmente, totalmente, totalmente. Con tal de que usted, estamos diciendo de pronto, para un caso como el que dijimos al principio, ¿no? Tienen que leerse 3 libros para la próxima semana. Entonces lo bueno sería leerse los 3 libros y poder entender, ¿sí? Lectura de ocio o lectura de recreación. Ah, pues es muy chévere uno leerse un libro sin afanes, tomando un cafecito, eh, súper tranquilo, ¿sí? Pero pues cuando se tiene, se tiene. Entonces, listo, muchachas, no siendo más por hoy, ¿tienen preguntas o inquietudes al respecto? Ah, yo ya tengo sus notas, ¿las quieren ver? Las envío al WhatsApp. Profe, Las voy a enviar al WhatsApp porque no las he subido. Voy a enviarlas al WhatsApp de una vez. profe, una Vale, pregunta, profe. ¿cuántas perdieron? ¿Cómo? ¿Cuántas perdieron? No sé, toda que ustedes verifiquen ese dato, no verifiqué eso. Ya les envío las notas. Igual no, todas les fue bien. Ahí está. Bien. Bueno, chicas, entonces les voy a dejar un foro súper sencillo en el Q10 para que resolvamos. Es una preguntita como en qué afectará la lectura rápida en, en nuestros quehaceres diarios y, y ya. ¿Listos? Con gusto, Mayerly. Es para mí un placer dictarles otra clase más a ustedes. Cada clase es una experiencia para mí y es un crecimiento profesional para mí. Entonces, el gusto es mío y que estén muy bien. Ojalá esta próxima semana sea muy productiva y les vaya supremamente bien. Cuídense, utilicen tapabocas y nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien, chicas. Gracias, profe, lo mismo. Gracias, profe. Que- Hasta mañana. Que descanse. igualmente, que descansen, duerman, no Gracias, profe. Feliz noche. igualmente. Bueno, pues, chao. Profe Carlos, me puta se desconectó. Sí. Y se me salió. Es que hay unas notas que, uy, están terribles, Bajiticas. muy bajitas y él, por ejemplo, no explica ni nada. Él dijo que miraran a ver y le dijeran por el WhatsApp. Por eso quedamos, pero ¿what? Ujú. Bueno, toca decirle por el grupo a ver qué pasa. Voy a escribirte porque él Por dice, favor, compañeras, alguna que pueda mirar el documento y me lo pasa ya abierto, es que no tengo programa para poder verlo. mire, lo voy a transmitir un momentico. Tomarle Bueno, la foto y se compañera. la envía a la compañera. ¿Quién es? Por favor, envíela al grupo, yo tampoco tengo la aplicación. Espérese. Ya la envío. Gracias. Gracias, compañera, muy amable. Compañera, una pregunta. La segunda canción del lunes es de los gorilas. Ni idea. Hay que tener las 5, ¿cuántas canciones hay que tener para el lunes? Pues yo creo que vamos por orden, porque la vez pasada fue la serpiente y ahorita es de los gorilas. Tengo una compañera que mandó un PDF, es que la mayoría de gente va enviando, no espera que llegue la semana de cada uno y las puede enviar.
Ah, es que, bueno, yo le he entendido a la No, profesora que eran no, día 3. compañera, no. La primera semana fueron 5 compañeras. Se supone que ahorita esta semana debemos tener ya todas estas 5 canciones listas en el cuaderno. Y Pero, ahora, la otra semana, el lunes, las otras 3 o 4 compañeras son las que deben presentar la siguiente. Nosotras por el momento ya debemos tener las 5 canciones primeras del año que viene. O sea que yo llevo solamente una de la serpiente y la de gorilas. No tengo es más. que, no, la de la serpiente era hasta el lunes. De ahí dejaron otras canciones que supongo que son las otras 3, 4, no sé cuántas dejaron, que hay que entregar el lunes. Por eso, la de gorilas y cuáles Nena, otras dos. Hay Para que usted. entregar la de gorila, la de zapopares, la de la gallina turuleca, las que dejaron la semana pasada. La de los 10 No, la de la gallina. La de la gallina turuleca y esa todavía no. La profesora dijo que habían adelantado trabajo. Para la clase pasada solamente debíamos tener el cuaderno forrado y la canción de la serpiente. Exacto, eso es lo que yo le entendía a ella. Bueno, a mí me nombró Ya. en la primera fila, nena. Usted en el primer grupo y me tocó sol soletico. Ah, ya. Pues, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no escribe por el grupo de apoyo los nombres de las canciones para uno adelantarse? Porque yo estoy con la serpiente y la gorila, nada más. Así estoy yo estoy en las mismas. No sé cuáles son las otras. Sé que es gallina turuleca, pero es que no me sé el orden. Esto, mañana les miro el orden, ¿vale, nena? Y les envío eso el Listo, orden. muchísimas gracias, compañera. Bueno, compañera, muchísimas gracias. Que descansen. Feliz fin de semana. Mismo, reinas, que descansen, igual. Mismo, compañeras, que descansen. Gracias.